En la saga de Transformers hemos visto un montón de personajes, algunos que pasaron sin pena ni gloria y otros que simplemente pues solo fueron para un rato verlos y para nunca más volver. Pero hay ciertos personajes con habilidades que simplemente decimos, macho, ¿por qué no los utilizaron más tiempo? Si tenían algo que incluso pudo haber servido para más adelante. Y pues aquí voy a nombrar algunos cuantos. No van a ser muchos, pero igual recalcar de sus habilidades o lo que eran capaces de hacer no está de más. Así que a verlos. Jazz. Como sabemos, el personaje cuando debutó en 2007, una de las cosas que llamó cierta la atención de todos era el hecho de que este pudiera magnetizar todos los objetos metálicos, en especial armas, y las podía traer hacia su mano. Detalle que no profundizaron más, ya que como sabemos al final el personaje murió. Esto también dejó una duda, y era pensar si Jazz era capaz de magnetizar a otro Transformer, pues como saben ellos son seres metálicos e inteligentes, pero la cosa es de que daba a pensar si este podía elegir qué tipo de magnetización quería hacer. Incluso esto podría dejar a la imaginación de que Jazz podría ser capaz de trepar estructuras metálicas, pero lastimosamente nunca se supo más allá, después del suceso que le pasó. Funciones en el futuro. Suponiendo de que Jazz habría sobrevivido, no hubiera hecho demasiada repercusión en el futuro, tal vez algunas que otras si usamos un gramo de imaginación, pero sin alterar lo que sería todo lo que conocemos. Podría incluso imaginar que en algún punto en la batalla de Dark of the Moon él hubiera utilizado su magnetismo para quitarle el arma a Sentinel cuando este peleaba con todos los Autobots al final. Pero eso también sería un poco complicado para él, pero no está de más pensarlo. En los eventos de la era de la extinción se podría suponer que Jazz habría sido de los no difíciles, pero habría sido un poco complicado atraparlo, considerando de que si él podía magnetizar todo, fácilmente les podría haber quitado tanto sus drones como sus armas a los equipos de Cementerio Wynn, por lo que el único que le podría dar caza solo sería Lockdown, aunque también con el tiempo sabiendo de lo que podía hacer, probablemente el equipo lo habría tenido que perseguir a cierta distancia para que este no les pueda quitar sus armas. Pero sabiendo también lo ágil que es Jazz, habría sido muy difícil que lo llegaran a atrapar. Y pues para los eventos de El Último Caballero pues tampoco habría destacado demasiado. Tal vez o incluso habríamos tenido un pequeño chiste donde Squids, después de haber destruido esa pequeña torreta, cuando sacó su tremendo cañón, posiblemente Jazz hubiera utilizado su magnetismo para atraerlo y alejarlo del peligro, pero de ahí en más pues no habría sido demasiada la diferencia. Jetfire. Este personaje debutó en el 2009 y si bien es cierto su participación no fue muy amplia, sí mostró una habilidad muy curiosa que no se volvió a utilizar con otros personajes. Esta habilidad era de teletransportarse, y a juzgar como se lo vio en la película, este no sufrió un desgaste a la hora de usarlo, y considerando que él estuvo inactivo por un largo tiempo y el hecho de utilizar esa habilidad y verle que no estaba para nada cansado, muestra de que el personaje sí tenía una resistencia al usar esa habilidad, y tomando en cuenta que el personaje se teletransportó con un grupo de personas de un punto al otro que no eran para nada cortos, muestra el hecho de que tenía mucho control con esa habilidad y que podía utilizarla las veces que él quisiera, pero claro, sin excederse porque posiblemente ahí sí le podía afectar. Funciones en el futuro. Suponiendo que Jetfire no se hubiera eliminado a sí mismo en la venganza del caído, se hubiera vuelto el consejero de Optimus, e incluso hubiera sido curioso ver su reacción al ver que había otro Prime, ya que se suponía que Optimus era el último Prime, y ver que había otro por ahí habría sido de mucha sorpresa. Pero algo me dice que Sentinel hubiera pensado en acabar con Jetfire debido a su habilidad que tenía, pues esto le podría haber traído problemas a los planes que tenían pensado para más adelante, por lo que no sería raro imaginar el hecho de que aparte de matar a Ironhide hubiera matado también a Jetfire, suponiendo que estaba por ahí. Pero imaginando que hubiera sobrevivido también a eso, en los eventos de la era de la extinción también habría sido un poco complicado que se llegue a ocultar, al menos en principio, ya que sabiendo que él se puede teletransportar, hubiera sido también un objetivo difícil de encontrar.
ya que el poder teletransportarse a la mínima que se vea en problemas fácilmente haría que este incluso se podría alejar del problema minutos antes que ellos lleguen, así que Cementerio Wynn jamás lo hubiera llegado a encontrar, y si lo llegaba a ubicar, este fácilmente se podía teletransportar a otra parte, incluso porque no se podría haber ido del planeta. Y ya para los eventos de El Último Caballero, no creo que él hubiera estado participando, y de haberlo hecho solo estaría disparando en el fondo, aunque tampoco sería difícil pensar que le dirían que este se pueda teletransportar dentro, pero tampoco se explicó mucho qué tanto podía utilizar su teletransportación, ya que da a entender que de repente era un poco impreciso, ya que de por sí cuando los llevó al desierto no sabía ni siquiera dónde estaba. Pero bueno, eso lo vamos a dejar pasar, porque debe ser la edad. Jolt, uno de los personajes más olvidados y que dejaron atrás, pero uno de los que tuvo una de las habilidades más sobresalientes de la saga, y es el hecho de que el poder liberar electricidad de su cuerpo no era para menos, y es que, como se puede apreciar al final de la película de Transformers La Venganza del Caído, es que al momento de que este electrifica a Optimus y a Jetfire, no solamente libera energía, sino que a la vez se puede ver que a lo que le pueda mandar energía incluso lo podía como manipular. ¿Cómo que podía manipular? Pues si te das cuenta, las piezas no iban solamente volando donde quisieran, sino que podríamos tomar en cuenta que Jolt estaba literalmente transformando las piezas para formar la coraza que cubriría a Optimus para poder pelear contra The Fallen. Y si con eso no era demasiado, aparte de considerar que incluso todo lo que podía electrificar Jolt podía manipular, porque estamos hablando de que incluso podía mandar las piezas, apenas rodeaba todo el cuerpo con electricidad, lo podía desarmar y después manipular para después volverlo a armar en el cuerpo de Optimus. Aparte de eso, incluso podemos ver que Jolt incluso le pudo haber ofrecido parte de su energía para que Optimus recuperara fuerzas, ya que no creo que el cuerpo de Jetfire ya todo muerto le habría dado poder, ya que en sí el poder le aumentó Jolt, ya que con toda la energía que le envió fue suficiente para que pudiera activar todo el cuerpo de Jetfire, y a la par también Jolt le diera su energía para que Optimus recuperara sus fuerzas. Funciones en el futuro. Sabiendo de lo que era capaz el personaje, pero ignorando los eventos del cómic porque no son canon, suponiendo que hubiera llegado a los eventos de El Lado Oscuro de la Luna, este personaje hubiera sido otro de los objetivos a ser eliminados por Sentinel Prime. Aunque no lo crean, esto sí sería así, considerando de que si eliminó a Ironhide fue porque era una amenaza a los planes de Sentinel, y en este caso Jolt no sería la excepción. Ahora, suponiendo que pasara por todo esto y llegara a los eventos de la Era de la Extinción, este personaje hubiera sido uno de los más complicados de intentar atrapar por sus capacidades, ya que con solo liberar un poco de su carga electrónica ya con eso podría apartarse de los soldados, aunque eventualmente igual encontrarían alguna manera de contrarrestar sus ataques, pero ya con eso le daría suficiente tiempo para mantenerse superviviente al resto, y ya incluso puede que si pasara por esto, ya en la batalla final hubiera incluso aportado junto con Hound y Bumblebee en la batalla de Hong Kong. Y si hubiéramos explorado un poco más las habilidades de Jolt, ya que como lo muestran en Transformers 2, al parecer no era muy habilidoso, no podía del todo utilizar sus habilidades, como que parecía un principiante con sus habilidades, viendo el hecho de que Rachel estaba indicando que debía hacer. Pero si hubieran explorado un poco más en el personaje, le hubieran dado más detalles a sus habilidades, incluso mostrar que el personaje tenía más de lo que podía parecer, como por ejemplo llegar a un punto que podía incluso crear campos eléctricos para protegerse o liberar cargas eléctricas más potentes. Y ya pasando para los eventos de El Último Caballero, pues no había habido demasiada diferencia, aunque igual podríamos suponer que igual ayudaría a Bumblebee a pelear contra Nemesis Prime, o si no hasta la batalla final batallando con el resto. Y pues sin saber más del personaje ahí quedaría, pues también hay que considerar que el resto de personajes secundarios tampoco se los tomó muy en cuenta. Y sé que en este punto algunos dirán, ¿y los Decepticons? Pues hay que tomar en cuenta que la mayoría de Decepticons no tenían alguna habilidad que se destacara, o por lo menos no se viera en pantalla.
Por ejemplo, Soundwave jamás se le vio utilizar sus ondas sonoras. El único que podría tomar en cuenta sería The Fallen, considerando que este tenía muchas habilidades, pero sabiendo que este tenía tanto pero al final dio poco, pues solo se podría resumir en que simplemente el personaje le bajaron todo lo que tenía para que simplemente fuera vencido al final, como el villano de turno.